Buenos días. Estamos en la caravana de educación sexual Mi Hijo Adolescente de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, que es una filial de la Confederación Nacional de Pediatría de México y con el apoyo de la Academia Mexicana de Pediatría. El ponente es el doctor Francisco Fernández Paredes, su servidor. Los coordinadores de este taller son la doctora Lourdes López Cuellar, el doctor Enrique Mendoza López, que estarán a cargo de resumir los comentarios y las preguntas que ustedes a través del chat nos envíen. Es muy importante que esta forma de enseñanza, que es el taller, se realice con el apoyo de todos ustedes. Nos interesan mucho sus preguntas y sus comentarios. Hay una psicóloga en línea que es la maestra Carmen Reyes Rosales. Si durante el desarrollo del taller sientes angustia, ansiedad, malestares vagos o requieres de asistencia, te puedes comunicar al teléfono 72 22 47 49 89 y serás atendido por una profesional de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Les pedimos a todos que al realizar las preguntas o comentarios anoten su nombre completo y su correo electrónico. El taller está diseñado en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar sobre cambios físicos. En la segunda parte sobre los cambios psicosociales que ocurren en nuestro hijo adolescente. En cada una de ellas va a haber un espacio para preguntas y comentarios y para una pregunta de reforzamiento. Inicialmente vamos a empezar con una valoración inicial. Y entonces, Enrique, por favor, ¿puedes poner la primera pregunta? Le estoy abriendo. Sí. Listo. El máximo incremento de talla en la mujer se presenta A, antes de la primera menstruación, B, durante la primera menstruación, C, después de la primera menstruación, 2 años después de la primera menstruación, no tiene relación con la menstruación. Tienen 20 segundos para contestar. Ya te vi, Carmen. Ya estás aquí como panelista, ¿eh? Bye. ¿Cuáles fueron las respuestas? Bueno, parece que la de mayor porcentaje es la de que no tiene relación con la menstruación. Bueno, en el transcurso de la plática esta pregunta se va a contestar. La segunda pregunta, por favor, Enrique. Las poluciones nocturnas son salida de moco vaginal con sueños eróticos, solo se presenta en varones que se masturban, se asocian a trastornos endocrinos, salida de líquido seminal con sueños eróticos, se asocian con trastornos del desarrollo. 20 segundos para contestar. Listo. ¿Cuál será la respuesta?
salida de líquido seminal con los signos eróticos. Muy bien. Continuemos con la tercera pregunta de evaluación. El primer dato de pubertad en el varón es cambio de la voz, presencia de vello en cuerpo y cara, aumento de volumen de testículos, incremento máximo de talla, aumento de la masa muscular. 20 segundos para contestar. Bien, ¿cuál será la respuesta? Muy bien, dice cambio de la voz, presencia de vello en el cuerpo. Parece que la más contestada fue cambio de la voz. Continuemos con el taller. Bien, debo recordarles que el próximo 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y que un alto porcentaje de niños y adolescentes tienen este problema. De hecho, parte de la alta mortalidad de esta pandemia en nuestro país en la población adulta se debe a que un gran porcentaje de nuestra población tiene obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta este día. Y creció, y creció, y creció. Le pregunto a los papás, ¿cómo creció físicamente mi hijo o mi hija? Tienen 20 segundos para poner comentarios de cuáles son los cambios físicos que observaron en su hijo o hija cuando inició la pubertad. 20 segundos para que Lourdes y Fernando nos hagan el resumen de estos comentarios. 20 segundos, por favor. Pueden escribirlos en chatear, por favor, ¿sí? Póngalos en el chat, por favor. Bien, ¿qué comentarios hay, Fernando o Lourdes? Yo tengo aquí algunos. Sí. Incrementó, Verónica Ávila dice que incrementó en talla. Ay, Dios mío. Es que hay muchos comentarios. Incrementó su estatura, su cara y se volvió grave. Además apareció bello. Reina Verde dice rápido se enoja. Irma se enoja con facilidad. Cambios de conducta, ¿verdad? Cambio de carácter. Comentan mucho esto, ¿sí? Aumento de estatura y cambio de humor, o sea, coincide el crecimiento con cambios de conducta. Cambió su voz, se estiró y comenzó a tener más músculo. En pocos meses dio un estirón, dicen. La estatura y el cambio de voz, fue delgado y engrosó en la juventud. Bigote y aumento del tamaño del testículo, dice Franco Correa. Se desabrieron sus senos, su cuerpo empezó su duración con un olor más penetrante y su humor más volátil. Lo mismo, ¿verdad? Y incrementos de talla y forma, cambios en estado de ánimo. Muy bien. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos a ver si durante la primera parte del taller podemos contestar estos comentarios y estas dudas y preguntas que nos hacen. Entonces, en la primera parte del taller vamos a abordar lo que es la pubertad y esta plática tiene también una perspectiva de género, equidad y desarrollo humano. Bien, para empezar, sexo. Sexo son las características físicas que distinguen a un hombre de una mujer. Únicamente se refiere a características físicas. Género son los atributos, funciones, relaciones que trascienden lo biológico y lo reproductivo y que construidos social y culturalmente son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de poder o presión entre los mismos. O sea que cuando hablamos de género, estamos hablando de una situación aprendida
y que tiene diferentes características dependiendo del grupo humano donde crecemos y donde nos desarrollamos. Lo que es atribuible a lo masculino y a lo femenino cambia de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, de acuerdo a la sociedad donde nos estamos formando. Entonces, esas características de lo masculino y lo femenino es lo que conocemos como género. Es una situación aprendida. En términos de crecimiento, muchos de ustedes comentaron que se estiraban, que crecían de una manera muy rápida. Y sí, efectivamente vamos a definir lo que es el crecimiento, que es el aumento de la masa causado por multiplicación celular y por hipertrofia de las células. O sea, una célula más otra, eso es la multiplicación celular, y el aumento de volumen de esta célula es lo que da el crecimiento. El desarrollo son los procesos de adquisición de nuevas funciones celulares. Cada célula forma tejidos, cada tejido es un tejido que tiene una función específica en nuestro cuerpo, y entonces la diferenciación de estas células y la adquisición de nuevas funciones y la especialización de este tejido celular es lo que conocemos como desarrollo. Estos procesos se dan al mismo tiempo y en la misma persona, pero con fines prácticos los diferenciamos como crecimiento y como desarrollo. El crecimiento tiene algunas características. Por ejemplo, a los 3 meses, el 50% de toda la estatura, a los 3 meses en la matriz, el 50% de toda la estatura lo tiene la cabeza. Cuando se nace, el 25% de toda la estatura lo representa la cabeza y la mitad del cuerpo pasa por arriba de la cicatriz umbilical. A los 6 años, la mitad del cuerpo pasa entre la cicatriz umbilical y los genitales. En la pubertad, la mitad del cuerpo pasa por arriba de los genitales. Y cuando se es adulto, la mitad del cuerpo pasa a través de los genitales y la cabeza ocupa de la 6ª a la 7ª parte de toda la talla. ¿Esto qué nos quiere decir esta gráfica? Que se ve muy bien que nuestro crecimiento no es un crecimiento simétrico, es un crecimiento segmentario y asimétrico. Pero la característica durante la pubertad es que este crecimiento es muy acelerado. Aquí están algunos aparatos de nuestro cuerpo y su velocidad de crecimiento. Únicamente vamos a darnos cuenta en dos. El tejido neurológico, que tiene un crecimiento muy importante en los primeros 4 años de la vida, después se lentifica hasta alcanzar ya el total entre los 6 y los 8 años de edad. Pero vean la línea de X, el crecimiento genital. Desde nacimiento tiene un crecimiento, pero es muy lento. Y este crecimiento se dispara después de los 10 años de manera muy importante. Y esto tiene que ver con la pubertad. Cada aparato y sistema tiene su ritmo de crecimiento, y el último de los aparatos que crece precisamente es el aparato genital, que tiene que ver con la pubertad. Y vienen otros datos que es importante conocer. Esta es la menarca, o sea, la primera menstruación. Vean ustedes únicamente un país, Noruega. Todos los demás países tienen la misma tendencia. La primera menstruación en este país se presentaba alrededor de los 17 años en 1840. Y en 1960 esa menarca o primera menstruación se presentaba a los 13 años y medio, y por lo tanto esta gráfica lo que nos dice es que la pubertad se está adelantando con el tiempo. A eso se le llama adelanto secular de la pubertad. Se calcula que por cada 10 años que pasa en un tiempo, la pubertad se adelanta de 4 a 6 meses. Por supuesto que debe haber algún límite biológico, pero sí es importante conocer que a través del tiempo la pubertad o la madurez sexual se va adelantando. Diferencias importantes entre hombres y mujeres. Este es el pico máximo de crecimiento que está asociado a la pubertad, y vean ustedes cómo en las niñas o en las mujeres este pico de crecimiento se da antes que en los varones. Y otro concepto que también es fundamental, el crecimiento no se da de manera
continua. Crecemos por brotes de crecimiento. Cada 4, cada 6 meses damos un estirón, cada 4, cada 6 meses damos un estirón. Y generalmente estos brotes de crecimiento están asociados al apetito que tienen los niños y las niñas. Se incrementa el apetito, estamos en un brote de crecimiento. El apetito disminuye o las mamás piensan que ya no tiene hambre y por lo tanto se preocupan y no las llevan al médico y resulta que no estamos en un brote de crecimiento y por lo tanto su apetito disminuye. ¿Qué es la pubertad? Ya hemos dicho mucho esta palabra y para fines de este taller la vamos a definir como cambios físicos y hormonales. Fíjense nada más, cambios físicos y hormonales. Aquí no vamos a ver la situación de cambios de conducta. Sin embargo, es importante, y ustedes lo señalaron muy bien, que la adolescencia, la crisis de la adolescencia, que es un concepto mucho más amplio, se inicia con los cambios de la pubertad. Entonces, la pubertad son los cambios físicos y hormonales que modifican la composición del cuerpo y permiten alcanzar la madurez sexual y dar fin al crecimiento corporal. Para el hombre, el final de estos cambios es la presencia de espermatogénesis viable, o sea, la producción de espermatozoides con las características suficientes para fecundar al óvulo, y en la mujer, la presencia de ciclos ovulatorios regulares. Cuando alcanzamos estas dos características, en hombre y en la mujer, es que llegamos al final de la pubertad. Y la adolescencia, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, es una edad que es de 10 a 19 años. Pero para fines de esta plática, vamos a definirla como la etapa del ciclo vital, o sea, una etapa de nuestra vida donde ocurren cambios físicos y hormonales que llamamos pubertad. O sea, la pubertad entra dentro de todos los cambios que se presentan en esta etapa en hombres y mujeres, así como cambios psicológicos, familiares y sociales que permiten alcanzar la madurez biológica, psicológica y social. ¿Y a qué nos referimos con madurez biológica, psicológica y social? Cuando la persona es autosuficiente, autónoma y competente. Para la mayor parte de los autores, la pubertad tiene una duración, la pubertad, o sea, cambios físicos y hormonales, tiene una duración de 3 a 4 años y la adolescencia aproximadamente tiene una duración de 10 años, pero esta última se puede prolongar más tiempo. La pubertad en este momento en la mujer se puede iniciar a los 8 o hasta los 17 años. Cuando es antes, se tiene que someter a investigación y cuando a los 16 años no hay cambios corporales en la mujer, también debe de someterse a investigación. Y en el hombre, la pubertad en este momento se puede iniciar a los 9 o hasta los 17. Antes, pubertad precoz, después hipogonadismo, en ambos extremos debe de someterse a investigación médica. ¿Cuáles son los principales cambios de la pubertad, tanto en hombres como en mujeres? Cambios en la composición del cuerpo, o sea, por ejemplo, unos meses antes de que inicie los verdaderos cambios de la pubertad, se acumula tejido graso. Por eso en la etapa prepuberal y en los inicios de la pubertad es muy importante la alimentación. Es una característica de esta edad que se acumule tejido graso, porque tejido graso es el sustrato químico para producir hormonas sexuales. Sin embargo, cuando este se acumula en exceso, pues es una de las condiciones de que puede iniciar la pubertad en esta etapa prepuberal. También se acompaña de aceleración del crecimiento y, por supuesto, de la aparición de caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos cambios corporales que ustedes han comentado y que lo han comentado muy bien? Tanto en hombres como en mujeres se presentan los mismos cambios en nuestro crecimiento. Durante el primer año, primero que crece son manos y pies, tanto en hombres como en mujeres. De repente tienen unas manotas y unos piezotes y los padres tienen que irle a comprar a los 2 o 3 meses zapatos porque entonces ya le aprietan al hijo. Entonces recuerden que durante la pubertad hay un crecimiento acelerado y por lo tanto estas asimetrías
corporales son mucho más evidentes. En el segundo año de la pubertad se inicia el crecimiento del segmento inferior en ambos sexos, o sea, las piernas se alargan. Y esto es mucho más notable cuando entran de la primaria a la secundaria, ¿verdad? Los hombres se ven medio raros porque tienen unas piernotas y un tronquito muy pequeño. Pero con el tiempo esto se equilibra. Durante el tercer año crece el segmento superior y al final de la pubertad, que dura aproximadamente 4 años, crece el macizo facial. O sea, esas caritas de querubín, de angelito que tenían se van perdiendo, los pómulos se hacen mucho más prominentes, también la prominencia frontal, la mandíbula crece, ya la arcada no es sincrónica y por lo tanto tienen que llevarlos con el ortodoncista, perdón. Entonces, estos son los cambios corporales. Y bien, ¿cuáles son los primeros cambios o cómo se va dando la pubertad específicamente en la mujer? Bueno, el primer cambio de pubertad en la mujer es la telarca. Recuerden aquí, con toda intención, puse esta imagen corporal femenina muy gruesita, como para que ustedes notarán que es durante la etapa prepuberal y al inicio de la pubertad, donde se acumula tejido graso y es una condicionante bioquímica para que se inicie la pubertad. Entonces, el primer dato físico de pubertad en la mujer es la telarca o aumento de volumen mamario. El segundo dato de pubertad en la mujer es la presencia de vello en los genitales o pubarca. Ya se inició el crecimiento en estatura, pero no tan importante. Es después de la telarca y la pubarca donde dan el máximo incremento de talla. Después de este máximo incremento de talla y después de la menarca, van a seguir creciendo para un ritmo mucho menor. Después de este máximo incremento de talla, viene la primera menstruación. Y en los 2 primeros años de este inicio de menstruación, las menstruaciones son irregulares. Y es hasta el segundo año cuando estas se hacen regulares y se hacen ovulatorias en su mayor parte y por lo tanto ya llegó a la madurez sexual. Estos son los cambios y la cronología de los cambios en 4 años que se presentan en la mujer. Y en los varones, el primer cambio de pubertad en el varón es el aumento de volumen testicular. Lógicamente, en esta etapa, el adolescente, al sentir estos cambios, tanto ellas como ellos, se sienten incómodos con estos cambios y es cuando inician a no enseñar su cuerpo y lo cubren de manera a veces exagerada. Y lógicamente no espero que los papás se den cuenta que hay aumento de volumen testicular y que esto es lo que marca el inicio de la pubertad, pero este es el primer cambio. El segundo cambio es la presencia de vello en los genitales que se llama pubarca. El tercer cambio en esta cronología es el cambio de la voz y la presencia de poluciones nocturnas, que es la salida de líquido seminal, generalmente por las noches, asociado a sueños eróticos y que en un inicio tiene poca cantidad de espermatozoides y conforme avanza la madurez sexual, esta cantidad se incrementa y la calidad de los mismos también hasta que llega a la madurez sexual. Es después del cambio de la voz, de la salida de poluciones nocturnas y del acúmulo de masa muscular donde viene el estirón en los hombres. De hecho, se ven hasta delgados porque su tasa de crecimiento llega hasta 10 centímetros por año. Y es después de este estirón cuando se llega ya al final del crecimiento. Bien, hasta aquí llegamos y vamos a la primera pregunta de reforzamiento. Si no las quieres hacer, por favor, Enrique. Pregunta de reforzamiento. ¿Cuál es el primer dato de pubertad en la mujer? Menarca, pubarca, telarca, aumento de grasa corporal, cambios de carácter. 20 segundos. Listo. ¿Cuáles las respuestas?
Muy bien, la mayor parte prendió su computadora a tiempo y sí entendió que el primer dato físico de pubertad en la mujer es la telarca. Muy bien. Es en este momento donde les voy a pedir que a través del chat hagan preguntas y hagan comentarios de manera lo más rápida posible para que Enrique Mendoza y Lourdes puedan hacer las preguntas y comentarios en una línea abierta. 20 segundos para los primeros comentarios. Sí, pues si ya hay, Paco, también. Alguien levantó la mano, pero la recomendación es que quien haya levantado la mano, por favor, mejor escriba en el chat, pues no le podemos dar el micrófono, ¿sí? Sandra Luz Cepeda y Patricia Hernández Ibarra alzaron la mano, entonces les recomendamos que hagan algún comentario en el chat, por favor, ¿sí? Es necesario que durante el desarrollo del taller, si tienen preguntas y comentarios, lo vayan escribiendo para que cuando lleguemos a esta sección ya tengamos preguntas y comentarios. Muy bien. A ver si ya hay preguntas. Ya hay comentarios, mira, dice Irma Leonor, dice, ¿cómo explico a mi hijo cuando tiene erecciones y él no se fija? Tiene 14 años. La es, ¿a qué edad llegue la regla a mi hija que tiene 11 años? O sea, ¿en qué momento va a tener su primera menstruación? Luego dice, ¿a qué edad dejan de estirar las mujeres y los varones? ¿En qué momento se frena el crecimiento acelerado? Dice, ¿qué pasa si mi hija después de los 2 años sigue con ciclos irregulares? Son los comentarios de ahorita. Muy bien. Lo más frecuente, miren, la pubertad dura de 3 a 4 años. Y entonces ya dimos algunas características de los cambios de la pubertad. La menarca es uno de los datos finales de la pubertad. Entonces, por ejemplo, la persona que me preguntó que no menstruaba a su hija, habría que ver si ya tiene aumento de volumen mamario, la presencia de vello, si ya está dando el estirón, y entonces en poco tiempo, en meses, va a presentar su primera menstruación. Lo más frecuente en los adolescentes cuando acuden a sus trastornos menstruales es que no lleven a cabo de manera correcta su calendario menstrual. Siempre les decimos, en un calendario, encierren un círculo los días en que te baja tu menstruación y en la siguiente consulta no los traes. Y ahí contamos los días. Hay mujeres que tienen ciclos menstruales de 26 días y hay mujeres que tienen ciclos menstruales de 32. Entonces, y hay mujeres que lo van a tener de 28 y de 30. Lo primero es darnos cuenta cuál es mi ciclo menstrual y en base a ese ciclo menstrual ver si existe regularidad o no. Recuerden que en los primeros 2 años después de la menarca o de la primera menstruación hay irregularidad menstrual y que eso es normal y que esto no se controla para nada con hormonas, sino con paciencia y determinando cuál es el calendario menstrual que corresponde a esta persona en particular. Por supuesto, hay erecciones que son imprudentes en los varones. Este tema lo voy a tomar después con los cambios conductuales, porque tiene relación también con esto. ¿Hay alguna otra pregunta y comentario? Sí, hay 2 comentarios bien interesantes. Uno es, ¿cuándo retrasar la menarca en una jovencita que tiene discapacidad? Dice, ¿qué tan conveniente es retrasar la menarca en una chica con discapacidad? Es una muy buena pregunta. Más que retrasar la menarca, más bien en algunos casos muy específicos se provoca amenorrea, dependiendo de la capacidad mental, del coeficiente intelectual que tenga, si es capaz de cuidarse a sí misma o no. Entonces, dependiendo de esas características, se les provoca amenorrea. No se les retrasa la menstruación, se les provoca amenorrea por motivos de higiene, la cual puede ser reversible en el momento que se desee. Y esto debe ser sujeto a un consejo médico que junto con los padres determinen cuál es la mejor conducta. Otro comentario rápido, sí. Dice, se me hizo muy interesante, pero hay varios comentarios, te voy a repetir este. Dice, sí. Es un chico y me llamó la atención porque es algo muy común. El adolescente se baja a desayunar
y tiene erección y no se da cuenta, o sea, pasa desapercibido, Sí, pero sí, la sí. demás gente se da cuenta. Sí, miren, esta es lo que les comentaba, esta de la erección la vamos a comentar en la segunda sección, porque tiene que ver con cambios de la conducta. Bueno, ¿Estamos? Muy bien. y la última pregunta del comentario de ahorita es, dice, ¿qué tan cierto es que la menstruación a temprana edad es debido a hormonas de los alimentos de origen animal, como la carne de pollo? Sí, sí hay casos. Las personas para engordar, ya sea los pollos, en ocasiones también algún otro producto carnívoro, utilizan hormonas. Y es más, hay un hongo en algunas partes del país que también tienen un sustrato a través del cual se sintetizan hormonas sexuales y eso desencadena en algunos casos muy específicos lo que se llama una pseudopubertad precoz. Pero no solamente los pollos, también se ha detectado que algunos elementos que utilizan para su higiene los adolescentes, como los aerosoles, como algunos tintes, tienen hormonas y posiblemente esto sea una de las causas de una pseudopubertad precoz. Ya en cada caso en particular habría que investigar cuáles son estos elementos que pueden desencadenar una pseudopubertad precoz. Se llama pseudopubertad precoz porque no es un estímulo fisiológico lo que desencadena los cambios, sino es un estímulo externo o patológico lo que ocasiona estos cambios. Muy bien, pues Adelante, vamos a Paco. continuar, sí, con la siguiente parte del taller. Y en este caso vamos a abordar rápidamente lo que es la adolescencia. Les preguntaría a los padres también en 20, 30 segundos, ¿cómo es mi hijo adolescente? ¿Sí? O sea, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles son las situaciones que yo le veo a mi hijo adolescente durante esta etapa de la adolescencia, de la vida? Tienen 20 segundos para enviar sus comentarios. Bien, ahora sí, ¿ya habrá algún comentario? Dice, Sí. hay cambios en su comportamiento. Es muy amoroso, sus intereses han cambiado, es más reservado, se aísla un poco, se nota desganada y muy susceptible, se enoja fácilmente, es retraída e irascible, rebelde, es inseguro, pero no le agradan sus cambios, se enoja muy rápido, hay cambios en su estado de Perfecto. ánimo. Es dormilón, explosivo y rebelde, así varios. Madre Perfecto, Santa, muy bien. Pues vamos a ver si podemos contestar estas preguntas. Fíjense, tienen malos modales y desprecian a la autoridad, son irrespetuosos con los adultos y se pasan todo el tiempo vagando en las plazas, hablando entre ellos, contradicen a sus padres, devoran la comida, monopolizan la conversación y tiranizan a sus maestros. Nuestra juventud gusta de lujo y es mal educada, hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Entonces, las preocupaciones que ustedes tienen no son nuevas. Esto lo escribió Sócrates 470 años antes de Cristo. O sea, esta situación de los cambios corporales que desencadenan cambios de conducta emocionales en los adolescentes no es nuevo. Y todavía, por ejemplo, Aristóteles dice, los jóvenes pueden ser geometras y matemáticos y sabios en cosas de la naturaleza, y en cambio no parecen ser prudentes. ¿Sí? Es otra característica de la adolescencia. Y vean esta situación que fue escrita por William Shakespeare en Cuento de Invierno en 1623. Ojalá no hubiese edad de los 10 y los 23 años, o que los jóvenes pasasen ese tiempo durmiendo, porque no hacen más que preñar mozas, ofender a los mayores, robar y pelear. Entonces vean cómo las preocupaciones por la sexualidad de los adolescentes, por la conducta de los adolescentes, por la forma en que reaccionan ante el entorno, no es algo nuevo, es una preocupación que ya tiene mucho tiempo. En términos de este taller,
habíamos dicho que la adolescencia son los cambios físicos, emocionales y familiares, socioculturales que permitirán alcanzar la madurez, siendo su producto final adultos autosuficientes, productivos y competentes. ¿A qué nos referimos con autosuficientes? Que sean autónomos, o sea, que no dependan de nadie y que tengan independencia económica, de movimiento, hogareña, etcétera. Que sean productivos, o sea, que ya tengan un trabajo o por lo menos un rol social específico y que sean competentes, o sea, que aprovechen las capacidades, habilidades y aptitudes que tienen para insertarse en su entorno. Cuando estas tres características ya presenta una persona autosuficiente, productivo y competente, estaríamos diciendo que está en la madurez. Por lo tanto, yo creo que esto es algo muy común. Podemos tener personas de 30 a 35 años que no son autosuficientes, que no son productivos y que no son competentes. O sea, no han terminado su adolescencia. La crisis de la adolescencia es un momento de cambio que nos permite ajustar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones a una nueva etapa de la vida y va desde el desarrollo imperturbado hasta la turbulencia emocional. La mayor parte de los adolescentes, más del 90% de los adolescentes, tienen un desarrollo imperturbado. ¿A qué nos referimos con esto? A que, bueno, sí hay problemas a veces en la familia, hay problemas en la escuela, a lo mejor alguna situación social, pero que es fácilmente contenida por la familia, por la escuela y por la sociedad. Entonces, estos cambios son esperados y fácilmente controlados. Sin embargo, hay un porcentaje de adolescentes que van a la turbulencia emocional. Estos son los que llegan a las terapias de familia, a los consultorios psicológicos. Entonces, en esta amplia gama de cambios que va desde el desarrollo imperturbado hasta la turbulencia emocional, hay diferentes matices. Estos son los adolescentes de nuestra actualidad. Cuando hablamos de adolescentes, no hablamos de un adolescente, hablamos de grupos de adolescentes y de adolescentes con muchos cambios, desde tribus juveniles con ciertas características y vestimentas, adolescentes de medio económico bajo, adolescentes de medio económico medio y alto, adolescentes indígenas, adolescentes con cierta orientación sexual, adolescentes con diferentes características religiosas o filosóficas, y dejé un cuadro blanco porque ahí podemos poner a nuestro adolescente. Entonces hay múltiples adolescentes que existen en nuestra sociedad. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia la divide en 3 etapas: adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía. Vamos a ver algunas características de cada una de ellas. No me gusta mucho la edad porque estas adolescencias, por ejemplo, habrá algún adolescente cuya adolescencia temprana inicia a los 11 y termina hasta los 16. O habrá algún adolescente tardío que tenga 24 años. Entonces, son muy variables ya en términos clínicos. La adolescencia temprana se inicia en términos de independencia con rebeldía. Es cuando ya no aceptan las niñas a vestirse como dice mamá que me vista, o cuando empiezan a cuestionar a los adultos. Es muy importante y significativo el grupo de pares del mismo sexo. O sea, hay muchos cambios en su cuerpo que llamamos pubertad. Y esos cambios les dan muchas sensaciones y emociones nuevas que antes no conocían. Y entonces esto les da pues mucha duda, mucha inquietud, y la adolescencia de ir solventando estas angustias que presentan por los cambios corporales es compararse con adolescentes de su mismo edad o parecidos. En este caso, prefieren grupos de pares del mismo sexo, o sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque el que está enfrente sí me entiende, sí tiene los mismos cambios y podemos hablar. Y se vuelven medio tímidos, o sea, cubren su cuerpo y cuando se meten a bañar, pues se tardan un montón de tiempo. ¿Y por qué? Pues porque quieren compararse en el espejo si tiene un nuevo barro, si no tiene un nuevo barro, si tiene algún cambio corporal de manera independiente. En términos de identidad, hay un pensamiento concreto con fines inmediatos. Les cuesta trabajo
pensar en mañana y en meses y en años, así es que solamente viven el hoy y posiblemente mañana. Las habilidades cognitivas se desarrollan de manera muy importante. Su mundo es un mundo de muchas fantasías, en donde entonces la religión, los héroes, las personas que son líderes en sus grupos diferentes, tienen una gran importancia. Hay gran turbulencia, hay cambios importantes en su estado de ánimo, falta de control de impulsos y se inicia la religiosidad. Hay cambios puberales que provocan ansiedad e incertidumbre. Entonces, estos son algunos de los cambios que se presentan en la primera etapa. Hay mucha angustia por los cambios de la pubertad. Aunque se los platiquemos y se los digamos, cada adolescente lo vive de manera diferente. Hay cambios de humor, fácilmente pasan del estado de tristeza al estado de alegría. Estaba muy bien mi hijo, habló por teléfono con alguien y está llorando en este momento, pero al rato está muy pasivo. Entonces, hay cambios importantes en su estado de humor, en su estado de ánimo. Y estos cambios también tienen que ver con el entorno, porque es como un ensayo de mi personalidad. Si yo grito y me enojo y me hacen caso, pues entonces el mensaje es que sea gritón y que me enoje en mi personalidad. Si yo me callo y lloro y es la manera de que llamo la atención, pues el mensaje es que debo de tener esas características de personalidad para poderme desarrollar en el entorno familiar y social. Recuerden que estos son diferentes cambios emocionales como un ensayo de personalidad. Y es cuando se inician algunos cambios o algunos conflictos con los padres. Pero aparte de que mi cuerpo está cambiando, tiene ciertos significados eróticos, hay zonas eróticas que se activan y entonces yo estoy muy sensible. Me dice la sociedad que no placer, que no sexo, no cuerpo, no hablar de sexo hasta el matrimonio y no amor a los chicos. Entonces, hay una serie de provisiones en el entorno que hacen que yo sea tímido, ¿verdad? Que no pueda tener la capacidad de ir a fiestas o de relacionarme con el sexo opuesto. Me siento muy mal cuando estoy en el entorno del sexo contrario y me cubro para que no vean mis cambios y para que no vean que soy diferente. Y entonces pasamos a la adolescencia media. Entonces es cuando se inicia la mayor cantidad de los conflictos. Durante toda la adolescencia sí hay conflictos y hay cuestionamientos de los adolescentes a los padres, pero es durante esta etapa donde existe la mayor frecuencia de ellos. Y esto es también un ensayo de personalidad para separarse de los padres. Se inicia la independencia. Y entonces, ahora sí, se inician las relaciones heterosexuales. O sea, ya no es el club de Toby y el club de Lulu, sino los grupos de los adolescentes son mixtos. Y aquí viene una etapa muy importante, la conducta exploratoria. O sea, tengo sensaciones eróticas y es posible que yo tenga relaciones o inicie algún tipo de relaciones erótico-afectivas con otra persona, como una manera de explorar mi propia sexualidad y afirmar mi sexualidad. Es también importante comentar que la Organización Mundial de la Salud en esta etapa dice que esta conducta exploratoria puede hacer que los adolescentes tengan relaciones homosexuales sin ser homosexuales. Hasta el 10% de ellos pueden tener alguna exploración homosexual sin serlo, y es nada más como una manera de explorar su propia sexualidad. También esta conducta exploratoria se debe a, o puede ser peligrosa en el sentido de que la contención de la familia no es suficiente y pueden iniciar conductas que rompan con las normas y con las reglas. El uso de adicciones, el juntarse con el grupo de pares con conductas delictivas o retadores hacia la escuela, etc. En términos de identidad, pues quieren parecerse todos, se inician los valores y los ideales de los pares que a veces se contradicen con los ideales y los valores de la familia y es lo que genera conflicto. Se sienten invulnerables, o sea que no se mueren, que no se enferman, que no se embarazan y es todo lo contrario, si se embarazan, si se mueren, si se enferman, inician conductas de riesgo y las relaciones con la pareja son de mayor afectividad.
Preocupación por apariencia es cuando se vuelven egocéntricos. Ellos piden ropa de marca porque ya la mayor parte ya tiene al final de la pubertad, se sienten que merecen todo, hay fascinación por la moda, se vuelven egocéntricos. Y entonces, el inicio de sus relaciones con el sexo opuesto es a través de fantasías, a través de las redes, a través de carteles, a través de videos, no de manera presencial, sino de manera indirecta. Pero conforme va avanzando esta madurez psicológica, ya los contactos con otras personas se hacen mucho más frecuentes. Es cuando hay mayor cantidad de conflictos, todos andan en su rollo, etcétera. Es aquí también donde el grupo de amigos son fundamentales. Y miren, les comentaba que en la primera etapa de la adolescencia se inician estos cambios del cuerpo que se llama pubertad y hay cambios eróticos en sus sensaciones de su cuerpo. Y entonces cuando se acercan, por ejemplo, a algún estímulo erótico, que puede ser la tía, que puede ser la maestra, que puede ser alguna otra persona que le atraiga desde el punto de vista sexual, puede ser que haya estímulo y que haya priapismo o que haya erección involuntaria. Es por eso que algunos de ellos no se acercan físicamente al contacto con otra persona porque el simple roce inicia la erección. Es cuando la mamá le pide a la adolescente, baila con tu tía y no se quiere bailar, porque ¿qué tal si me acerco? Entonces tengo erección y entonces eso me dará mucha pena. Cada vez que ustedes se encuentran con una situación de ese tipo, sí es importante que el papá que tenga más acercamiento a él, que puede ser la mamá, puede ser el papá, se acerque y le diga que en este momento tiene una erección y que sería conveniente que esta fuese una situación mucho más controlada. Es también en la segunda etapa donde es posible que los grupos de amigos los inciten a tener experiencias con adicciones o con otras situaciones de otro tipo. Pero también es posible que los pares sean un grupo de pares sanos. Siempre es importante que los pares conozcan a sus adolescentes, porque entonces puede haber actividades que son sanas y también es el tiempo en que ellos se dedican o pueden estar impulsados a practicar deportes de alto riesgo. La última etapa de la adolescencia, disminuyen los conflictos con los padres, disminuye la experimentación, hay mayor compromiso en las relaciones personales, las aproximaciones físicas y sexuales son mucho más frecuentes, pero más consistentes. En términos de identidad, la mayor parte se quedan con los valores familiares y sociales, algunos cambiarán, pero de manera controlada. Ya existen metas vocacionales reales, ya hay intimidad que también ya es respetada por los padres, han entendido que él ya inició su camino de independencia y que va a tener cosas que no necesariamente ellos tienen que conocer. Hay planes de estudios concretos, hay trabajo, ya existe una pareja en caso de que así lo deseen, ya se aceptan como son. Si soy gordo, bueno, soy gordo, si soy muy alto, si soy de piel morena, si soy con alguna característica corporal específico, ya se aceptan tal y como son, su autoimagen es estable y se proyecta hacia el futuro. Entonces, muchas de estas relaciones en esta etapa son mucho más estables, ya son consolidadas, ya seguras de sí mismo. Puede ser que ya haya relaciones íntimas mucho más frecuentes y responsables. Puede ser que algunos ya piensen en unión de pareja o en tener hijos. Entonces, esta es la última etapa de la adolescencia. Y entonces, estas etapas de la adolescencia, ¿cómo se pasan? Pues miren, ¿qué ha hecho el confinamiento? Impide contacto con pares. Y ya vieron ustedes que el contacto con pares es fundamental. Es parte del crecimiento psicológico del adolescente estar con sus pares en todas las etapas de la adolescencia, porque así confrontan valores, confrontan familias, confrontan una serie de situaciones que antes en el seno familiar no era posible. Este confinamiento impide socializar más allá de la familia.
y por lo tanto es un desarrollo que en este momento se encuentra limitado. Sus deseos erótico-sexuales en este momento probablemente estén reprimidos porque estamos encerrados, estamos en confinamiento. Limita la experiencia de pareja. Si ya había yo iniciado relaciones o aproximaciones erótico-afectivas con una pareja, pues en este momento se encuentran impedidas. Impide el estímulo saludable del deporte por mucha actividad física que se tengan en casa. No es comparable con la actividad grupal del deporte. Y las alternativas de desarrollo se ven limitadas en este confinamiento. ¿Y qué pasa también con algunos casos especiales de adolescentes? Recuerden que más del 90% van a tener un desarrollo psicosexual o psicosocial más o menos controlable y un pequeño porcentaje va a tener problemas. ¿Quiénes son los que tienen problemas? Incrementa los casos de violencia familiar y sexual en el confinamiento. Se menciona que hasta el 40% se ha incrementado este tipo de casos junto con las ideas suicidas, porque precisamente los factores desencadenantes de problemas se encuentran en el seno familiar y ellos están confinados en un entorno nocivo. Desequilibra las terapias psicológicas y farmacológicas de pacientes con historia de enfermedad psiquiátrica y enfermedad crónica. ¿Qué es lo que nos está pasando? Muchos enfermos que estaban recibiendo terapia psicológica, terapia psiquiátrica, pues ven interrumpido su seguimiento por esta pandemia y por lo tanto se espera que haya brotes de sus enfermedades tratadas durante el confinamiento. ¿Y qué esperamos después del confinamiento? Es probable que cuando regresemos del confinamiento se incremente la rebeldía con los padres, porque recuerden que ellos tienen que romper normas, la contención, como una manera de experimentar hacia el mundo lo que ellos van a hacer. Entonces es posible que se incremente la rebeldía con los padres conforme se vaya abriendo esta situación del confinamiento, que se incremente el número de conductas exploratorias en el área sexual, en otras áreas que pueden ser de riesgo, y que rompan con facilidad la contención familiar y las normas escolares y red de autoridad. Y esto como que, bueno, ya salí de la cárcel y ahora tengo que explorar lo que no exploré durante tanto tiempo. Entonces, los padres como que deben de prepararse para este tipo de reacciones después del confinamiento. Mucho de cómo se lleva esta adolescencia depende de la familia, de la contención familiar y de la sociedad. Bien. Segunda pregunta de reforzamiento. Enrique, ¿la puedes hacer, por favor? Pregunta de reforzamiento 2. ¿En qué etapa de la adolescencia se presenta la mayor parte de conflictos con los padres? Durante toda la pubertad, en la etapa de adolescencia temprana, en la etapa de adolescencia media, en la etapa de adolescencia tardía, durante toda la adolescencia. 20 segundos para contestar. Bien, ¿cuál es el resultado? Perfecto, la mayor parte contestó de manera adecuada en la etapa de la adolescencia media. Se pueden presentar conflictos, malos entendidos, situaciones no esperadas durante toda la adolescencia, pero es en la etapa media donde se presenta la mayor cantidad de estos conflictos. Bien, envíen por favor a través del chat comentarios y preguntas que tengan que ver con esta segunda parte del taller. Hay unos comentarios como en las preguntas, dice, me llamó esta la atención porque es algo que hemos hablado. Dice, miente y oculta su teléfono constantemente. O sea, ocupan mucho los medios electrónicos, ¿sí? Y ese es un tema muy interesante, dice. Es terco y desobediente, remilgoso, ¿sí? Y voy a hacer otro comentario. Aquí hay unos comentarios muy interesantes. Comentan que hay un paciente, que una señora los enseña a ser tranquilos, a no agredir, a no ser groseros, pero que este comportamiento se ha extendido y es muy pasivo, es tranquilo y que lo bulean sus compañeros. Entonces, ¿cuál es yo pienso que eso es parte de su conducta, pero ¿tú qué opinas? Muy bien. Miren,
En cuanto al teléfono celular, es muy importante, dependiendo de la edad que tenga y de la etapa de la adolescencia en donde esté. Pero siempre les hemos comentado a los padres de niños y adolescentes que los padres tienen que supervisar las redes sociales. O sea, ese teléfono tiene que estar de alguna manera supervisado. Y más si está en la adolescencia temprana y en la adolescencia media. Quizás ya en la adolescencia tardía tendríamos que dejarlos mucho más libres porque las características de su desarrollo apuntan hacia la madurez y hacia una respuesta adecuada hacia varios estímulos. Pero sí es necesario que ustedes de alguna manera supervisen las redes sociales en casa, ya sea teléfono, ya sea laptop, ya sea lo que sea. De vez en cuando únanse con ellos en una plática a través de estas redes sociales, en una conversación, véanlas. Es muy importante, les comentaba que es necesario que los padres conozcan al grupo de pares con el que se juntan sus adolescentes. Si el grupo de amigos con el que se junta fuma, ¿qué creen? Pues a lo mejor no fumará en su casa, pero seguramente cuando sale de casa, fuma. Si son adolescentes que practican fútbol, bueno, pues seguramente es un entorno un poquito más sano. Entonces, siempre tengan ustedes la posibilidad de conocer al grupo de pares. Y si se los decimos esto de manera presencial, también es necesario esto en la situación de redes. Conozcan las redes y los amigos y los contactos que tengan a través de las redes sociales de sus hijos. Por dos razones. Es necesario que ellos tengan este contacto con una manera de incrustarse en la sociedad, pero también son factores de riesgo. Y ustedes tienen que detectarlos a tiempo para tomar las mejores medidas. ¿Algún otro comentario? Sí. Hay un comentario interesante. Una señora Romero, dice que en primera etapa, que si tú recomiendas alguna lectura yo creo que puedes promocionar tu libro, porque tus libros, ¿verdad? Pero es bien importante. ¿Dónde tienen ellos información para todo esto que acabas de hablar? Muy bien. Ajá. Sí, sí. El otro comentario es del doctor Gerardo Velázquez, de Jalisco. Dice, en el caso de adolescentes con padres del mismo sexo, ¿afecta su conducta social? ¿Tiene alguna repercusión? No, miren, esta pregunta también me la hicieron hace 3 o 4 años, cuando en México pues se empezaba a comentar más la situación de los matrimonios del mismo sexo. Esta situación ya en otros países ya tiene bastante tiempo que se realiza y se han comparado si incrementa las situaciones de patología psiquiátrica, de patología psicológica, el hecho de tener padres del mismo sexo. No. El mismo porcentaje de problemas parecidos son los que presentan aquellos que tienen padres heterosexuales y padres del mismo sexo. O sea, no hay un incremento. Aquí lo más importante es que ambos, ya sean hombres, ya sean mujeres, u hombre y mujer, cumplan sus roles parentales. O sea, que pongan normas, o sea, que estén en contacto con sus hijos, que los acompañen, que vayan resolviendo poco a poco estos cambios que se van presentando en un contacto permanente. O sea, a veces me hacen preguntas y yo les digo, a ver, la mejor persona que conoce a sus hijos son los padres. Entonces, y muchas de las conductas que tienen sus hijos son conductas que tienen los padres. Siempre les comento, miren, ustedes cuando vengan a este taller y nos digan que sus hijos son groseros, son altaneros, son pasivos, no responden ante las agresiones del entorno, etcétera, etcétera, véanse en un espejo. Si mi hijo es grosero, entonces yo debo de preguntarme, ¿yo soy grosero? Si mi hijo es violento, yo debo de preguntarme, ¿yo soy violento? Si mi hijo es pasivo, yo debo de preguntarme, ¿yo soy pasivo? Muchas de las conductas de los hijos son aprendidas en el seno familiar a través de la conducta que ven en papá y en mamá. Y es por eso que a veces las intervenciones no se hacen solo en los adolescentes,
sino se hace en el entorno familiar, porque es el entorno familiar el que da los valores y la que da la mayor parte de las características conductuales de los niños y de los adolescentes. Entonces, véanse en un espejo y entonces verán que si mi hijo es grosero, entonces yo tengo que decir menos groserías porque seguramente yo también soy grosero. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay dos comentarios muy interesantes. Dice, ¿cómo enfrentar la pornografía? De cómo enfrentar la pornografía. Y esto ya lo comentaste, tienes que tener control de sus redes y lo que yo he aprendido es que hay que ser proactivo, no reactivo. Así es. Adelante. Ya. Y el otro comentario, antes de cerrar esto, dice, ¿cómo puedo que mi adolescente me vea como amigo, no como contraparte? Porque dije, de repente los hijos crecen y ya no te ven como amigos. Entonces, viene el comentario, ¿sí? De que nos hemos... Sí, adelante. Yo tengo ya mucho tiempo de manejar a adolescentes en la clínica del adolescente del Hospital Materno-Infantil de Iguala. Pero en alguna ocasión un maestro, hace muchos años, encontró a un adolescente viendo una revista pornográfica. Antes había revistas pornográficas y películas pornográficas. O el papá que llega al cuarto del adolescente y lo ve viendo una película pornográfica. Entonces, pues la mayor parte de los maestros y de los padres, pues se espantan, lo regañan y empiezan a hacer una serie de situaciones, ¿no? Esto sería trasladado a lo mismo en este momento de los celulares y de las redes sociales. Si ese adolescente se esconde para ver su teléfono o cosas así, pues hay un alto porcentaje de posibilidad que esté viendo películas pornográficas o situaciones pornográficas. Entonces, si yo me doy cuenta y en ese momento estoy presente, pues me acerco a él y le digo, bueno, ¿qué estás viendo? Vamos a verla, vamos a verlo entre los dos. Y entonces esa es una oportunidad para que ustedes le expliquen lo que es el erotismo y lo que es la pornografía. La pornografía son situaciones erótico-emotivas que se presentan, pero con el afán de lucro y se basa en lo exagerado y que fácilmente rompen las normas tradicionales de un entorno social. En cambio, lo erótico es todo aquello que es válido, que es permitido por el placer sexual. Y que lo que él está viendo es una situación de pornografía, en donde pasan cuerpos exuberantes, penes muy grandes, senos muy grandes, etcétera, etcétera, y que tardan como, no sé, 40 minutos, una hora teniendo una relación coital. Entonces, si yo me acerco a mi hijo, yo le tengo que decir, a ver, espérame, realmente una relación erótico-sexual dura de 10 a 20 minutos. O sea, esa es la respuesta fisiológica de acuerdo a la respuesta sexual humana. No dura 2 horas. Y simplemente sale a la calle y ve los cuerpos de los hombres y de las mujeres. ¿Se parecen a estos que estás tú viendo? No, estos son seleccionados, escondidos. No es nada que se parezca a la realidad que tú vas a enfrentar cuando llegue el momento de hacerlo. ¿Sí? Y entonces, lo mejor que puedes hacer para incrementar tu placer sexual es, 1, conócete a ti mismo. Ve qué partes de tu cuerpo son las que mejor son estimuladas, con las que te sientes mejor, y conoce a tu pareja. Si tú conoces qué le gusta a tu pareja y qué te gusta a ti, seguramente que van a tener encuentros muy placenteros. ¿Sí? Estas son las mejores técnicas, más que aprender en la televisión, más que aprender en redes, más que aprender en revistas y más que en preguntarle a mis amigos que también son tan inmaduros e imprudentes como tú sobre situaciones de este tipo. Entonces, no es regañarlos, es acercarles información. Y en relación con, era con esto y con qué más, Enrique. Es como hacerte amigo de ellos. Sí. Y aquí... También en varios casos ahí en
clínica, quedó claro que ustedes pueden ser papás muy cercanos, ¿eh? Pueden ser pero no pueden ser amigos. El amigo solventa, el amigo escucha, pero no corrige. Y el papel de ustedes es ser papá y mamá. Y papá y mamá, hasta los 80 años y que ellos tengan 40, tiene que aconsejar, tiene que acompañar y tiene que corregir. Entonces, ustedes tienen dentro del seno familiar una jerarquía que se llama papá y mamá. Yo puedo entender muy bien a mi hijo. Yo puedo acercarme muy bien y platicar y hacer todo lo posible por estar acompañándolo. Pero en el momento en que, de acuerdo a mis parámetros, haya una desviación, yo lo tengo que corregir. Ya llegará el momento en que él haga su propia vida, que sea independiente y que, bueno, ya haga las conductas que a él o a ella le parezcan apropiadas. Bien, pero mientras estén en el seno familiar, la contención la ponen ustedes. Pueden ser padres cercanos, pero nunca amigos, porque no pueden solventar lo que está mal hecho. Al contrario, ustedes tienen que corregirlos. ¿Alguna otra pregunta y comentario? Bien. Hola, doctor. Sí. Bueno, aprovechando, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en transmisión en Facebook. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Son comentarios breves, claros a los que nos están haciendo acá de Zoom. En recomendación, doctor, lo del libro y sí. la serie. De forma particular, yo les puedo recomendar una serie que se llama Merli. La pueden encontrar en Netflix. Es sobre un poco de filosofía y algunas participaciones con adolescentes. Eso ayuda mucho a entender cómo es que está teniendo la interacción con otras personas y el constructo propiamente del adolescente. Bien. Perfecto. Miren, yo les comento, hay un directorio profesional que ahí está, ¿sí? Ustedes como papás pueden consultar a cualquiera de estas personas que son profesionales en el área en que trabajan. Si son padres que acudieron a este taller, la primera teleconsulta va a ser gratuita. A partir de la segunda, cada una de estas personas va a definir sus honorarios a través de teleconsulta. Entonces, hay muchas cosas muy particulares que seguramente brotaron en el transcurso del taller, las cuales pueden ser consultadas por infectóloga, por pediatra, por psicólogo, por la persona indicada para adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes anoten los teléfonos y los correos de estos profesionales. Miren, escribimos un libro que se llama Manual de Atención Integral para el Médico General, Adolescencia y Medicina. Es un manual que está calculado, pensado para personal de salud, pero está escrito en un lenguaje tan sencillo y accesible que los padres lo pueden leer. Entonces es de Editorial Prado y se llama Adolescencia y Medicina, Manual de Atención Integral para el Médico General, que es este. Hay otro libro que es la segunda parte. A ver si, Fernando. Termina, perdón, te interrumpí. Y bueno, actualmente estamos escribiendo otro libro porque tiene que ver más ya con un tema muy específico, que es la violencia sexual. Posteriormente, en cuanto ya tengamos la posibilidad de publicarlo, se los haremos saber. Muy bien. ¿Alguna otra situación? Yo nomás antes de terminar quisiera comentar algo que me llamó mucho la atención. Un libro que leí se llama Agarra a tus hijos, Hold on to your kids. Dice regreso al vínculo familiar. Y eso es bien importante en la actualidad porque nuestros hijos se han alejado de nuestro hogar. Eso es lo que dicen los papás. Y han tenido más contacto con sus padres que con sus padres, lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Tú hiciste ese comentario de cómo capturar a nuestros hijos de vuelta, ser proactivo, ser consecuente con ellos, platicar, darles información, pero lo más importante es no dejarlos ir.
Yo creo que ese es uno de los puntos, y lo he comentado con varios papás que tienen adolescentes. Es que los adolescentes se fueron, no, los dejaste ir. Entonces, yo quisiera dejar ese comentario para no dejar ir a nuestros adolescentes y establecer todo lo que hablaste el día de hoy. No sé, a la hora que cuando tú me digas, terminamos. Pues únicamente recomendarles que este es el directorio de profesionales. Espero que en el tiempo que lo hayamos dejado ahí lo pudiesen anotar en caso de que alguno de ustedes esté interesado. Y si solicitan constancia, si hay que hacer un depósito a esta clave interbancaria de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia y enviar por WhatsApp al teléfono que presentamos al inicio de la plática, su nombre completo y su correo electrónico para que se enviemos de vuelta su constancia. Pues gracias por su atención. No sé si la doctora Alicia Gorab quisiera hacernos el honor de cerrar este taller. Sí, cómo no. Muchas gracias. Se me fue de repente el audio. Mil felicidades, Paco, al doctor Mendoza, a Henry, a Lulú y todos los que están aquí presentes. A Paco le he oído esta conferencia, esta situación dinámica durante muchos años. Y cada año, cada que la oigo, va cambiando, se va actualizando con el tiempo. Cada vez aprende uno de esta plática que tú das. Hay algunas de tus diapositivas que no cambian porque en muchos aspectos la biología, el crecimiento no cambia, pero las circunstancias sí. Ya es en donde se enriquece. Y así somos, pues, la mayoría de todos los que presentamos. Vamos enriqueciendo nuestras ponencias. Muchas felicidades, muchas gracias a quienes asistieron y seguro que después de este confinamiento, que no sabemos cuándo podría acabar, esta conferencia, esta plática va a tener sus variantes con respecto al impacto que haya ocasionado en crecimiento y en desarrollo este confinamiento en adolescentes y en padres. Muchas felicidades, muchas gracias a todos por su asistencia y seguimos en contacto, seguimos trabajando. Muchas gracias a todos.